abrir, ¿verdad? Estamos estudiando, hermanos, estamos basando nuestras lecciones de Cambiando el Mundo, hermanos, basado en Hechos capítulo 5, donde vamos a leer nuevamente, hermanos, en Hechos capítulo 5, pero quiero que leamos solamente el versículo 29, Hechos 5, 29, y les voy a pedir que no cierren este capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿nos enojamos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? ¿Somos dados a enojarnos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Hermanos, nos frustramos, murmuramos cuando las personas no son lo que nosotros queremos, cuando las personas no llenan nuestras expectativas. Suele suceder a veces. ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué esta persona no es como yo pensaba? Suele suceder, hermanos. Nos enojamos, nos frustramos. El problema muchas veces es, hermanos, nosotros. El problema muchas veces somos nosotros. Hermano, porque cuando hablamos de mi voluntad, estamos hablando de una larga lista de cosas de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis pasiones. Y cuando las cosas o las personas no se ajustan a lo que yo quiero, a lo que yo deseo o a lo que yo esperaba, me frustro, me enojo. Y a veces nos quejamos y decimos: ¿por qué? Hermanos, a veces las cosas no suceden como nosotros queremos, porque ese es el problema. Porque lo estamos haciendo, o lo estamos realizando, o lo esperamos de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Y generalmente, hermanos, nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Generalmente, nuestra voluntad, mis deseos, va en contra de la voluntad y los deseos de Dios. Y por eso nos enojamos y por eso nos frustramos. Hermanos, si queremos realmente obrar un cambio, hermanos, en mi medio ambiente, no se trata entonces, hermanos, de hacer las cosas como yo quiero, como yo deseo, que la gente se ajuste a mi estándar, hermano, a mi punto de vista. No, hermanos, porque siempre vamos a vivir frustrados. Se trata, hermanos, de que las cosas se hagan y que las personas nos ajustemos todos a la voluntad de Dios, como Dios dice, hermanos. Por eso, si queremos realmente cambiar nuestro medio ambiente, hermanos, nuestras circunstancias, hay que sujetarnos a lo que Dios dice. Pedro decía, hermanos, es necesario hacer, bueno, vuelvo a repetir lo que dice el texto ahí, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si queremos obrar un cambio, hermanos, hagámosle caso a Dios. Obedezcamos a Dios, hermanos, porque es la única manera, hermanos, de hacer cambios positivos. Cambiando el mundo, obedeciendo a Dios, es lo que vamos a ver brevemente el día de hoy. Cambiando el mundo, obedeciendo a Dios, hermanos. Primero, hermanos, cambiamos el mundo obedeciendo a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, hermanos, cooperamos con Él. Cooperamos con Él. Por ejemplo, hermanos, cuando uno predica el Evangelio, uno está cooperando con Dios para cambiar el mundo. Hermanos, predicar el Evangelio no es fácil, hermanos. No es fácil, no es tan sencillo predicar el Evangelio. Pero estamos cooperando con Dios, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Dice la Biblia, hermanos, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo
y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, hermano. Pero la gente no va a venir sola. Rara vez, hermano. Yo no sé quién de ustedes ha venido solo, hermano, a la iglesia. Generalmente, la mayoría, hermanos, hemos venido porque alguien nos ha invitado. Rara vez, hermanos, alguien viene solo. Hermanos, necesitamos predicar entonces el Evangelio. Mire, Jesucristo, hermanos, vino predicando que el reino de los cielos se había acercado. Después eligió 12 hombres. Y luego le dijo a esos 12 hombres que oraran a Dios porque la mies es mucha y pocos los obreros. Jesucristo se dio cuenta, hermanos, que él y sus 12 hombres no eran suficientes para evangelizar al mundo. Por eso les dijo, en lugar de frustrarnos y de enojarnos porque es mucho el trabajo y pocas las manos, dice el Señor Jesucristo, orad. Pídale a Dios, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Oigan, y tal parece que lo hicieron. Porque después, hermanos, se estableció la iglesia y toda la iglesia predicaba el Evangelio. Y luego vemos, hermanos, cómo un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe, levántate y júntate a ese carro y háblale allí a ese hombre, al eunuco. Después el Señor Jesucristo, hermanos, le habló directamente a Saulo de Tarso y le dijo, entra a la ciudad y ahí se tendrá lo que es necesario que hagas. Luego, hermanos, un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, manda a traer a Pedro y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, en estos tres casos, hermanos, ni el ángel, ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo le hablaron el Evangelio a la gente, hermanos. Echaron mano del elemento humano. Hermanos, echaron mano del elemento humano. Hermanos, Felipe, Ananías y Pedro, hermanos, fueron el elemento humano para predicarle el Evangelio a estas personas. Porque siempre ha sido la voluntad de Dios, hermanos, de que el Evangelio sea comunicado por el hombre al hombre. Así que nosotros cooperamos con Dios cuando predicamos el Evangelio, hermanos. Predicamos el Evangelio. Pero también, hermanos, cooperamos con Dios cuando somos benevolentes. ¿Queremos cambiar el mundo, hermanos? Cooperemos con Dios. Y cooperamos con Dios, hermanos, cuando somos benevolentes. Hermanos, todo el mundo sabe, vivimos en un mundo individualista, egoísta, hermanos, mezquino. Y somos nosotros, o cooperamos con Dios, cuando somos benevolentes, hermanos. Miren, alguien ha dicho que los seres humanos, hermanos, tendemos la tendencia innata de ayudar a las personas. Que los seres humanos tenemos la tendencia innata de ayudar a las personas, y lo creo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, hermanos. Cuando vemos alguna desgracia, cuando vemos alguna necesidad, nuestra tendencia primaria es buscar la forma de ayudar. Jesucristo dijo, hermanos, que nos produce felicidad ayudar a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Sí, hermanos, ayudar nos produce felicidad. Además, ayudar despierta, hermanos, despierta agradecimiento e imitación. Hay gente, hermano, que cuando tú lo ayudas, busca la manera de corresponder a tu ayuda, hermano. Busca la manera de corresponder al favor que tú le hiciste. Es algo que despierta tu bondad, tu generosidad. Nosotros estamos cambiando al mundo, hermanos, cuando tenemos corazones benevolentes. Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 25, dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel? ¿Cuándo, Señor? ¿Y te asistimos cuándo? Dice el Señor, por cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, cambiamos al mundo
cuando obedecemos a Dios teniendo corazones benevolentes. Hermanos, ayudamos, hacemos de este mundo un lugar mejor, hermanos, cuando nosotros cooperamos con Dios en estas cuestiones, hermanos, en la generosidad, en la bondad, hermanos, que estamos ayudando a nuestro mundo, hermanos, a que sea mejor. Y cuando hablamos de ayudar, hermanos, no estamos hablando de dinero, hermanos, necesariamente. Por ejemplo, los apóstoles, hermanos, generalmente los apóstoles no tienen dinero, hermanos. Va en una ocasión Pedro y Juan, hermanos, al templo judío para orar, hermanos, y un pobre, un indigente, les pide dinero, hermano. Y aquellos andaban sin un quinto en la bolsa, hermanos, y le dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, no tenían dinero, lo que sí tenían era el poder de Cristo para sanar. Y levantaron a aquel hombre, hermanos. No le dieron dinero, le dieron sanidad, porque podían. Nosotros no podemos, hermanos. No tenemos el don de sanidad, no podemos, nadie lo tiene, hermanos, pero hay muchas otras formas de ayudar que no necesariamente deben ser con dinero. Como ya comentamos, tenemos ropa, hermanos, regalemos ropa. Tenemos medicina, regalemos medicina. Simplemente asistir a alguien, ir a visitar a alguien, hermanos. Hay muchas formas de ayudar, hermanos, y todas estas formas es una manera de ayudar o colaborar con Dios, hermanos, para cambiar el mundo. Hermanos, para cambiar el mundo hay que obedecer a Dios, hermanos, porque cuando uno obedece a Dios, da un ejemplo a seguir. Cuando uno obedece a Dios, hermanos, estamos dando un ejemplo a seguir, hermanos. Y quiero hablarles de los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, dieron un ejemplo de autenticidad, hermanos. Miren, Pedro, hermanos, para el tiempo en que se escribió el libro de los Hechos, todo el mundo conocía al apóstol Pedro. Primero conocieron a aquel Pedro, hermanos, que negó al Señor Jesucristo y hasta echó maldiciones, para que la gente dijera: este no era de Jesús. Pero ahora, hermanos, ahora en el libro de los Hechos todo el mundo lo conocía, sí, hermano, pero ya no conocía a aquel Pedro mundano, aquel Pedro maldiciente, ya no lo conocían así, hermano. De hecho, en el capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el valor de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Así que, hermanos, aquel Pedro cobarde, aquel Pedro maldiciente, aquel Pedro mal amigo, ya no era así, hermanos. Ahora era un hombre valiente, un hombre auténtico, hermanos. Hermanos, una persona que es auténtica, hermanos, siempre es mejor recibida por la gente. A la gente le cae bien una persona que es auténtica, hermanos. Una persona que es consecuente sus palabras con sus acciones. Es más fácil que una persona pueda abrirnos la puerta de su casa, hermano, cuando sabe que nosotros somos auténticamente cristianos. Así que podemos cambiar el mundo, hermanos, siendo ejemplos a seguir, siendo auténticos, hermanos. Podemos nosotros cambiar el mundo. El verdadero ejemplo, hermanos, es pegajoso, se contagia, hermanos, porque a nadie, ni a Jesucristo, ni a la gente, hermanos, le gusta la gente falsa. A nadie le gusta, hermanos. Así que, hermanos, ejemplo de autenticidad, pero también ejemplo de convicción. Ejemplo de convicción. Hermanos, los apóstoles eran odiados por la gente, sobre todo por los escribas y fariseos, porque le tenían celos. Dice el versículo 5:17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos.
O sea, el éxito que estaban teniendo los apóstoles, hermanos, le causaba celos, enojo a los líderes religiosos de su tiempo. Porque, hermanos, al tener éxito en los apóstoles, ellos lo estaban perdiendo. Ellos estaban perdiendo influencia en la gente. Y los apóstoles estaban teniendo éxito. Hermanos, ¿y qué hicieron? Los metieron a la cárcel, hermanos, injustamente. Los metieron en la cárcel y dice el versículo... dice el versículo... versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública para avergonzarlos, para desacreditarlos. Los metieron en la cárcel pública para que todo el mundo se enterara, hermanos. Querían desacreditarlos, hermanos, avergonzarlos. Sin embargo, en la noche, hermanos, vino un ángel, hermanos, les abrió las puertas y les dijo: váyanse a predicar. Váyanse a predicar, hermano. Pues nomás amaneció, oigan, nomás amaneció. Los apóstoles se fueron otra vez al templo, al lugar concurrido, hermano, y se pusieron a predicar. Se pusieron a predicar, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? Miren, pasamos parte de la noche en prisión, inocentemente. Pasamos parte de la noche en prisión, sin dormir bien, sin comer bien, sin asearnos. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho inmediatamente al salir de la prisión? Irnos a la casa, a dormir, a comer, a asearnos. Pues nomás amaneció, ¿qué hicieron los apóstoles, hermanos? Se fueron al templo a predicar. Eso se llama convicción, hermanos. Ellos no dijeron: no, hombre, yo estoy tratando de hacer el bien y me va mal, no, ya no lo hago. Tampoco dijeron: esta gente no cambia, ya no lo voy a predicar. No, hermano. Se fueron a predicar al templo, hermano. Eso ya se llama convicción. Ahora, y si a usted le agrega a todo esto la prohibición bajo amenaza, hermanos, que tenían los apóstoles de predicar a Cristo, pero seguían predicándolo. Eso se llama convicción, hermanos. Mire, a la gente acepta más a una persona, a un cristiano que es de convicción, a un cristiano que es como el viento, que es una persona voluble, que a veces cree una cosa y luego cree otra, y anda así, y que a veces va a la iglesia y que a veces no va. Hermano, cuando uno quiere hablarle lo que le van a decir a uno, mejor convéncete tú, y luego ya vienes y me hablas. Hermanos, una persona que es de convicciones, hermanos, que es firme en sus convicciones, es mucho más aceptada que una persona voluble. Hermanos, para cambiar el mundo, hermanos, hay que obedecer a Dios dejando un ejemplo a seguir, hermanos. Y para también un ejemplo de apacibilidad, hermanos. De apacibilidad. Mire, Jesucristo, hermanos, nunca fue violento, ni favoreció la violencia, hermanos. Hermanos, Jesucristo de hecho reprendió a Pedro, hermanos, cuando Pedro sacó su espada, porque andaba armado. Pedro andaba armado, hermano. Sacó su espada y le cortó la oreja a Marco, aunque no le tiró la oreja. No hubiera sido tan preciso, hermano, si le hubiera tirado la oreja. Le cortó la oreja a Marco, hermano, el que iba a aprender a Jesús, y Jesucristo lo reprendió, hermanos. Lo reprendió, hermanos, al Señor. Mire, un cristiano apacible, hermanos, va en contra de utilizar la violencia para solucionar sus problemas interpersonales. Un cristiano apacible, hermano, no usa la violencia. Me llama mucho la atención, hermanos, que los apóstoles, fíjense el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles
y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, cuando fueron a arrestar a los discípulos, hermanos, fueron los alguaciles y los trajeron sin violencia, por temor al pueblo. Yo me pongo a pensar, ¿cómo se acercarían ellos? Pedro, Juan, les están hablando, tienen que acompañarnos. Hermanos, si los apóstoles hubieran sido otros, hermanos, hubieran hecho un escándalo. ¡Ay, nos están llevando! ¡Nos están aprendiendo otra vez injustamente! Hermanos, el pueblo, hermanos, quería a los apóstoles por el bien que habían hecho los apóstoles a ellos. La gente, hermanos, estaba con los apóstoles. Y los apóstoles, si hubieran sido otros, hermanos, hubieran utilizado esa oportunidad para hacer un escándalo y decir, nos están aprendiendo otra vez. Hermano, y la gente se hubiera vuelto en contra de los alguaciles. Pero los discípulos, hermanos, no se resistieron. No dijeron nada, hermanos. Se fueron con ellos. ¿Por qué? Porque eran apacibles. No eran gente de violencia, hermanos. No eran gente de violencia, no se resistieron, se fueron, hermanos, con los alguaciles sin hacer ningún alboroto. Hermanos, cuando somos cristianos apacibles, hermanos, en lugar de ser violentos, eso puede abrir las puertas de las casas de las gentes. La gente, hermanos, está más dispuesta a escuchar a personas que son apacibles, no a las personas que... Hermanos, nuestro mundo ya es violento, hermanos. Nuestro mundo ya es difícil, hermanos, como para que nosotros seamos generadores de violencia. Nadie quiere más violencia, hermano, queremos paz. De hecho, la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos buscar la paz y seguirla. La Biblia dice, hermano, que Jesucristo mismo dijo, hermanos, que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, la Biblia nos insta a que seamos hombres de paz. Así que nadie de nosotros debiera ser acusado de ser problemático, hermanos. Nadie. Porque eso, hermanos, no da un ejemplo así. No estamos cooperando con Dios. No estamos cambiando el mundo. Al contrario, al menos no, hermanos, en el sentido positivo. Hermanos, podemos cambiar el mundo obedeciendo a Dios porque comprobamos que podemos vencer el enemigo. Me llama mucho la atención lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, para que nosotros podamos resistir al diablo, primero tenemos que someternos a Dios. Porque si no, hermanos, nos puede pasar como a los hijos de Ezeba. Aquellos falsos exorcistas, hermanos, que quisieron ponerse con los endemoniados y los endemoniados les dieron una arrastrada, ¿verdad? Y los dejaron medio desnudos. Es que uno no puede, hermanos, ponerse al tú por tú con el diablo si uno no se ha sujetado primero a Dios. Uno tiene que sujetarse primero a Dios, mis hermanos, para poder vencer al diablo, hermanos. Santiago no presenta al diablo como alguien invencible, sino alguien que puede ser vencido. Hermano, podemos vencer al diablo, hermanos, no dándole el mínimo lugar. El apóstol Pablo dice, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, ¿enojarse es malo? No, no es malo enojarse. Jesucristo se enojó, hermanos, con los cambistas. Pablo se enojó cuando miró la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. No es malo enojarse, hermanos. Lo malo es pecar cuando uno se enoja. Lo malo es que cuando uno se enoja empieza a aventar sartenes para agredir al otro, o empieza a insultar, hermanos.
No es malo enojarse. Lo malo es que el enojo pueda ser descontrolado y nos pueda llevar a pecar, hermanos. Ese es el problema, ¿no? Porque le estamos dando lugar al diablo. Hermanos, así que cada uno de nosotros debíamos reflexionar y pensar, ¿hay alguna emoción nuestra? ¿Hay alguna emoción nuestra que sea potencialmente o que puede potencialmente darle cabida al diablo? ¿Hay alguna emoción nuestra negativa que ya la tenemos ahí en la puerta, que es potencialmente darle un lugar al diablo? Hermanos, porque ante cualquier emoción negativa, hermanos, es como nosotros abrirle la puerta al diablo y decirle, bienvenido sea usted. Mire, cada uno de nosotros nos conocemos y cada uno nosotros sabemos, hermanos, con lo que estamos batallando. Debemos asegurarnos, hermanos, que las emociones negativas, hermanos, no se expresen, hermanos, ni le demos lugar al diablo, hermanos. Porque miren, muchas veces muchas cosas no pueden ser malas. Por ejemplo, muchas cosas no son malas. Enojarnos no es malo, pero, hermanos, puede haber cosas que no necesariamente son malas, pero que nos pueden llevar a pecar y darle lugar al diablo. Así que cada uno de nosotros debe ser vigilante, porque esa es otra manera, hermanos, de vencer al diablo, ser personas vigilantes. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:8 que velad y orad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Me llama mucho la atención, hermanos, que tanto a Jesucristo como al diablo se presentan como león, pero en contextos completamente diferentes. Por ejemplo, cuando habla de Jesucristo, hermanos, a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Sí, hermanos, el contexto es diferente. El león de la tribu de Judá, porque Jesucristo es el rey y es el protector de los suyos. Pero cuando se habla del diablo como león, como león rugiente, buscando a quien devorar, el contexto es diferente. Se presenta el diablo como aquel que anda devorando las almas para llevárselas al infierno. Hermanos, a ambos se le presenta como leones, pero solo uno de ellos, hermanos, Jesucristo, es el rey y protector de los suyos. El otro no, hermanos, el otro quiere devorar las almas. Así que nosotros necesitamos estar alertas, ser sobrios y velad. Es decir, estar en dominio y estar alerta, hermanos, porque el diablo anda alrededor nuestro, buscando que nosotros estemos descuidados, hermanos. Así que de nosotros depende, mis hermanos, o somos el domador con el látigo y la silla en la mano, o somos la presa del león. De nosotros depende, o somos el domador o somos la presa. ¿Qué queremos ser? Si queremos ser el domador, hermanos, hay que estar en dominio y estar alerta, hermanos. Porque el diablo sí se puede vencer, hermanos. Sí se puede vencer. Así que, hermanos, hay que obedecer a Dios, hermanos. Hemos mencionado brevemente, hermanos, que podemos cambiar el mundo obedeciendo a Dios. Porque cuando lo obedecemos a Dios, hermanos, cooperamos con Dios. Cuando obedecemos, damos un ejemplo a seguir, hermanos. Cuando obedecemos, hermanos, comprobamos que podemos vencer al enemigo. ¿Qué tipo de hijos somos, hermanos? Hermanos, los que somos papás, ¿hemos batallado con nuestros hijos, hermanos? ¿En alguna etapa, en algún momento de nuestras vidas? Oh, sí, hermanos. Yo le digo a mis hermanos que es más difícil ser papá, hermano, que ser predicador. ¿Es difícil, hermano? Es difícil. Es más difícil ser papá que ser predicador. Todos hemos batallado con nuestros hijos, hermano. Incluso algunos siguen batallando. Todos, hermano.
olvidar que nosotros también somos hijos y tenemos un Padre en los cielos. Así que la pregunta es, ¿qué clase de hijos somos? ¿Somos de los obedientes o los de los desobedientes? Porque los desobedientes, hermanos, no consiguen victorias. Los desobedientes, hermanos, no conquistan nada. Los desobedientes no producen cambios, al menos no cambios positivos. Son los hijos obedientes, hermanos, los que consiguen victorias. Son los hijos obedientes los que producen cambios positivos, hermanos, y son ejemplo a seguir. Así que, hermanos, reflexionemos nosotros qué clase de hijos somos de Dios. Seamos buenos hijos, seamos hijos obedientes, hermanos, que Dios se enorgullezca de nosotros, porque no podemos nosotros como papás exigirle a nuestros hijos que nos hagan caso cuando nosotros no les hacemos el caso al Padre que tenemos en los cielos. Así que, hermanos, seamos buenos hijos, seamos hijos obedientes. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.